tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y el día de hoy, y estamos a final de mes, vamos a tener esta dinámica de preguntas del auditorio. Vamos a ver qué tantas cosas nos han preguntado para este espacio. Recuerde que si usted quiere hacer una pregunta bien específica, tal vez hablando de su caso, no es necesario que ponga su nombre, por supuesto, y quiere que yo en este espacio le dé algún tipo de respuesta, le dé algún tipo de análisis, siéntase con toda la confianza, mes con mes. Mi productor Adolfo le está poniendo ahí este espacio para que usted se explaye con sus preguntas, con sus dudas, con sus comentarios. Vamos a ver. Tenemos aquí una pregunta que ya tenía rato dando vueltas en estos espacios y no le había podido dar respuesta. Nos están preguntando, nos dice José Ramos. Hola, equipo de Pensamiento Analítico. ¿Podrían explicar el coleccionismo desde el punto de vista psicoanalítico y por qué nos da por coleccionar cosas específicas, figuras, estampillas, zapatos, libros, vasos promocionales, etcétera? Y si esto va acompañado o qué es lo que lo diferencia de ser un acumulador. Saludos, José Ramos. Muchas gracias por tu pregunta. Como digo, ya tenía rato dando vueltas esto. No se había emparejado con otras preguntas que pudiéramos contestar al mismo tiempo y ahora veo que hay un interés con esto, porque creo que a todos, si no es que a la gran mayoría de nosotros nos dio por coleccionar algo en algún momento de nuestra vida. Cuando éramos pequeñitos, un álbum, ciertos juguetitos, cosas que salen en los dulces. Y esto, pues bueno, claro que es como una estrategia mercadotécnica de las personas que venden caramelos, que venden cosas, ¿no? Las cajitas felices de McDonald's. Ay, mira, es que ahora hay juguetes mientras uno vaya y compre y gaste en esto. Y se presta justamente para que nosotros de niños coleccionemos esto. Y esto se va haciendo un hábito que nos puede acompañar hasta nuestra adultez. Y tú aquí nos vas haciendo una pregunta, yo creo que por ahí podríamos partir. ¿Qué es lo que lo hace diferente de ser un acumulador? Y bueno, nos vamos a ir dando cuenta cómo hay como una frontera de lo saludable y lo patológico, a veces no muy clara, pero que ya alcanzamos a ver en qué momento nos brincamos hacia el otro lado. Ya que empezamos a dudar, ¿esto será saludable para mí? Ya casi siempre estamos del otro lado, ¿no? Ya que decimos, tal vez estoy fumando demasiado, está fumando demasiado. Tal vez tengo muy mal humor y esto tiene usted muy mal humor. O sea, ya que nos empezamos a cuestionar esto, es porque estamos intentando reparar lo que nosotros sentimos que se nos está pasando la mano. No es que alguien va a decir, no hombre, no te preocupes que tengas cuatro recámaras llenas de tus coleccionables. No, es un coleccionista ejemplar lo que usted es. Aquí la diferencia es que tanto también se va alineando con nuestro entorno en lo cultural. Si nosotros no tenemos la posibilidad, ahora sí, imagínenlo de esta manera, de vivir en una casa en donde tengamos espacio para tener acomodadas de ciertas maneras nuestras cosas, para que haya una exhibición, y tenemos todo en nuestro cuarto en cajas y apilado, uno va a decir, bueno, qué barbaridad, qué terrible lo que está haciendo esta persona. Y por un lado es que no se está alineando con su realidad y se está volviendo algo que lo está llenando de basura, al final de cuentas. Nos está llenando de cosas que ni estamos disfrutando, que no podemos observar, que los demás no observan. Pero si usted se pone a pensar, este es exactamente el mismo tipo de comportamiento de los museos y de las colecciones privadas principalmente. O sea, cuando tenemos estas exhibiciones en donde fulanito de tal se encargó de recolectar todas las vasijas de la época Ming o del momento histórico en el que sucedía tal y ahora se presta a tal museo para que se observe, o puede uno ir a sus premisas para ver este tipo de objetos, pues es exactamente lo mismo. Lo único es que uno podría decir, bueno, es que eso no es basura, eso es historia, pero pues en el momento en el que esas vasijas estaban, pues yo creo que había muchísimas vasijas, fueron las que quedaron, y esto es lo que muchas personas que coleccionan tienen como esta fantasía de que en algún momento esto que yo colecciono, que es tan valioso para mí, vaya a valer mucho. Aquí tendríamos que hacer un paréntesis, una pausa muy específica. Esta pregunta tampoco la habíamos abordado del todo, porque no es lo mismo coleccionar carritos que zapatos, y tampoco es lo mismo coleccionar zapatos que uñas. Se va dando cuenta cómo nos estamos alejando de repente de esto. O dientes, por ejemplo. O esqueletos. No es lo mismo. No es el mismo impulso. Como le venía platicando, cuando nosotros somos pequeñitos, hasta podríamos pensarlo como un instinto de acumular, de guardar cosas que nosotros vemos
vemos valiosas, que sentimos valiosas. Así como los mapaches que ven algo que brilla y se lo llevan. Y esto, por un lado, podríamos arguir, ¿no?, que es algo muy natural, pero ¿en qué momento esto se desecha como un comportamiento infantil y en qué momento se vuelve una obsesión? Sería la diferenciación acá entre si es una cuestión patológica o más bien normal y saludable. Y es que esto nos va pasando a todos porque hay un momento en la etapa de nuestro desarrollo, en las etapas de nuestro desarrollo, en donde esta sensación de acumular es como el punto máximo de placer mental que nosotros podemos obtener, ¿no?, en el poder controlar esto, en el poder guardar todas estas cosas. En sí, es algo que si usted ha tenido la oportunidad de ver a los pequeñines crecer, hay pequeñitos que de repente les da por aguantarse las ganas de ir a defecar, porque es una sensación de control de su entorno, que los adultos estén ahí alrededor, es que ya haces, que te vas a enfermar, es que, y el niño o la niña aguantándose. Y cuando hacen, finalmente cuando defecan, es como si fuera un tesoro para ellos. Mira lo que hice, ¿no? Y uno puede decir, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de comportamiento es esto? ¿Estará volviéndose loco? No, así somos. Pues somos animalitos que les pusieron una voz y que les empieza a dar por hablar de lo que les está pasando en su mundo interno. Para un niño es una cuestión mágica hasta cierto punto. Ver que salen esas cosas de su cuerpo es como yo lo hice. Y hay muchos niños que, si todavía siguiéramos esto en las fantasías infantiles, hay muchos niños que piensan que los bebés nacen de la misma manera, que se defecan. O sea, que la madre defeca a un niño. Entonces, al ellos defecar o hay un pedazo de materia fecal, pues es como si estuvieran dando a luz a algo. Es algo que los niños, evidentemente, por su ignorancia, no se dan explicación e intentan acomodar todo esto en su mundo de fantasía. Entonces, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con coleccionar corcholatas, José Luis? Bueno, es ese, digamos, un comportamiento anal de retener y de guardar cosas. Y esto es lo que nos va dando como ese gusto de sentir que tenemos bajo control nuestro entorno. Fíjese cómo esto ya puede irse ramificando hacia varias cosas, que no es lo mismo. Por ejemplo, ahora lo vamos a ir distinguiendo, por ejemplo, de un fetiche, que esto no es exactamente lo mismo que las personas que coleccionan ciertas cosas por el gusto de coleccionar, sino que más bien viene con una carga afectiva diferente, como por ejemplo estas personas que compran ropa interior usada. Y uno podría decir, bueno, pues ellos también están coleccionando, ¿no? O zapatos, personas que venden sus zapatos usados en internet, ¿no?, para personas coleccionistas de zapatos. ¿Se fija cómo hay como también cosas que quedan muy revueltas? Entonces esto pues está complicado de explicar de una sola manera, porque ¿qué es lo que usted está coleccionando? Hay personas, por ejemplo, que les da por coleccionar carritos en miniatura. Hace poquito estaba viendo un video que me apareció ahí, ¿no?, de unas personas, de cómo hay un evento de estos carritos de Hot Wheels en donde uno tiene que ir a hacer fila para ver si se encuentra un carrito coleccionable rarísimo, y las personas van y se medio atropellan y hay algo de caos en este tipo de compras. Uno podría decir, ¿por qué se están desgastando para comprar un pedacito de metal y plástico, ¿no?, que tiene forma aproximadamente de un carro, ¿no? ¿Cuál sería el punto? Y nos vamos a encontrar que las personas que van teniendo ese tipo de hobby lo van a poder tener por un montón de razones. ¿Por qué? De entrada, ahora sí podríamos pensar por acumular algo que se sienta viable para nuestra sociedad, que no sea tan castigado que yo lo esté coleccionando, porque entonces así puedo sosegar mi deseo de estar guardando cosas, pero son cosas que se ven bonitas, ¿no? Son cosas que son juguetes, que son coleccionables, que van a tener un valor de alguna manera. Otra razón, nos podríamos encontrar que hay personas que les gustaría tener este tipo de vida de fantasía en donde estuvieran rodeados de carros, de últimos modelos, deportivos, motocicletas, y pues su realidad no se acomoda en esto. Y una manera de obtenerlo es tenerlas en miniatura, tener miniaturas fidedignas de este tipo de cosas por el gusto de observarlas. Y esto no es algo tampoco ni que esté bien ni que esté mal. Si se fija, solamente estamos hablando de por qué se pueden dar este tipo de cosas. Por ejemplo, no nos vayamos lejos, esa pintura de ahí atrás no es original, es una litografía. A mí me gustó la pintura, pero pues no tengo acceso a los medios como para tener la pintura original, y aparte sería como una cuestión egoísta tenerla en un cuartito así, ¿no?, sin que las demás personas lo vieran. Por lo tanto, la puedo tener. Pero no es algo que yo diga, voy a coleccionar todas las pinturas de este señor Picasso, ¿no?, o voy a coleccionar todas las pinturas de este momento, sino que de alguna manera queremos tener un pedacito de algo. Ahí sí podríamos pensar un poquito en esta idea del fetichismo, ¿no?, que no es enteramente en el objeto sexual de lo que estamos hablando, sino en querer tener una parte que represente este autor.
¿no? De lo que yo estoy buscando tener bajo mi control o en mi dominio. Entonces, sí se va dando cuenta cómo son cosas muy, muy, muy distintas. Podríamos pensar en otra persona que le gustan los carritos y que le gustan coleccionarlos porque era su juguete preferido cuando era pequeño. Era la cosa en la que más se divertía empujarlos, verlos, pintarlos, guardarlos. Y es una parte de su infancia que no quiere desprenderse. Y no, tampoco es una cosa enferma ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque es una cuestión de nostalgia. Lo vamos a ver esto en personas también que en su adultez, por ejemplo, empiezan a comprar todos los juguetes de cuando eran niños y empiezan a tener como este impulso de buscar que sea el original. Hay personas que les da por coleccionar los juguetes piratas de ese tiempo, que son los bootlegs, por ejemplo, porque nada más hicieron tantos o tenían una manera más así como más única de representar a tal personaje. Y esto, otra vez, va a poder tener un sinfín de razones, pero vamos enfocándonos en que tal vez para muchas personas, cuando eran pequeñitos, esto no era algo a lo que tuvieran acceso. Porque pues tal vez las finanzas en su casa no se los permitían. Y ahora de grandes, ahora de adultos, dicen, bueno, pues yo tengo mi dinero y me puedo gastar 500, 1000, 2000, 5000, lo que sea de dinero por tener ese gusto y por tener el castillo de Grayskull o por tener el cochecito de Barbie o por tener lo que usted guste, pues me lo compro. Me lo compro y es sentir que estoy comprándole cosas a ese niño que fui yo. Y que ahora lo tengo y que lo puedo ver y que lo puedo presumir con mis amigos. Mira, yo tengo... Y sigue siendo esto, es una manera de obtener placer, de obtener control de nuestro entorno. Si se fijan, no es algo que pudiéramos decir, es que esto es súper negativo, es que las personas que coleccionan están enfermas de algo. Hay que entender hasta qué punto el coleccionar esto se puede volver un obstáculo para nuestro bien vivir, nuevamente. ¿Por qué? Porque si ya no puedo dormir yo en mi habitación porque está llena de carritos o porque está lleno de Barbies, tal vez ya es demasiado. Pero esto no es tanto en que tengamos una lista de qué tantas cosas están permitidas coleccionar, sino en qué tanto de nuestra energía se puede volcar hacia esto y dejar el resto de nuestra vida vacía y sin fuerza para hacer otra cosa. Ahí es en donde está la diferencia. Nuevamente, si yo tengo mi colección de tapitas de refresco, que me parecen increíbles y yo le dedico una buena cantidad de tiempo a esto y viajo para buscar tapitas de refresco y la tapa de refresco perfecta las tengo que estar buscando. Pero esto no afecta el equilibrio que puedo tener con mis amigos, con mi familia, en mi vida sexual, en mi trabajo. Haga lo que quiera. Y de todas maneras haga lo que quiera, aunque le esté afectando su vida, porque es su vida. Pero hay que entender que el momento en el que se vuelve algo enfermizo es cuando nos deja sin fuerza y sin recursos cosas que también le van dando vida a nuestra vida, ¿no? Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos con una sola cosa, sino esto se empieza a transformar en una obsesión y empezamos a querer sustituir todas nuestras satisfacciones con esa única actividad, que ahora sí podríamos pensarlo en algún otro momento hablando del fetichismo, ¿no? Que es un tema complicado y que siempre suena muy controversial, pero es como que todo queda desplazado, todo el placer y toda nuestra atención queda desplazada en algo que no pareciera como que no tiene relación, como le decía, como los zapatos, ¿no? O como las medias. Por lo general son cosas que, si se fija, están en el camino hacia los genitales y que queda fijada nuestra atención ahí, queda fijada nuestra libido, y esto es lo que va generando este tipo de comportamientos, ¿no? y de conductas. Pero bueno, ahí más o menos tenemos un poquito de por qué nos da por coleccionar cosas y hasta qué momento podríamos decir que ya estoy como para que me hagan un programa de televisión por esto. Vamos a ver. ¿Qué otra pregunta tenemos acá? Nos dice Alicia Guadalupe. Nos dice, ¿por qué las herencias causan tanto conflicto? Esto también es otra pregunta que no habíamos podido contestar. Como le digo, tenga usted paciencia porque pues, la verdad es que no da el tiempo como para estar haciendo programas de 3 horas, ¿no? En donde pudiéramos contestar todas las preguntas. Sí, por sí, en esto se me va bastante más tiempo. Pero ¿qué pasa con las herencias? Porque pareciera que en ese momento se rompe la familia y todo lo que nosotros pensábamos que está bien empieza a desmoronarse. ¿Por qué? Porque ya hay dinero de por medio. Y aquí hay algo que muchas personas van diciendo y lo van viviendo, y es decir, que el dinero cambia a la gente. No, realmente no. No es que nos volvamos otra persona, sino que empiezan a surgir cosas que solamente con el dinero van teniendo esa relevancia. Cuando nosotros somos hermanitos pequeñitos en nuestra casa, hay un pleito encarnizado por el amor de nuestros padres, por ser el preferido, por yo ser el que mejores calificaciones lleva, por yo ser el que más chulean de hacer tal cosa,
por yo estar siempre complaciendo a mis padres de tal o de cual manera. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener el amor de nuestros padres. Pero cuando lo único que nos queda a nuestros padres son los trastes y el dinero, adivine qué, ¿no? Ahora toda la lucha encarnizada se va a volver hacia eso, porque eso es lo que queda de ellos. Aparte de que va teniendo un significado muy distinto en nuestra adultez, porque no nada más es el amor de nuestros padres, sino que tal vez esto tenga que ver con resolver un aspecto de mi vida en lo económico. Y si en resolver este aspecto económico de mi vida me voy a atropellar a mis hermanos en el camino, ahí es en donde vamos viendo realmente qué es lo más importante en nuestra vida, en esa prioridad. Pero no es que hayan cambiado, sino que en ese momento quedaron en conflicto. Hasta que se ve este aspecto del dinero, realmente salen a relucir nuestros intereses reales, nuevamente, ¿no? Esto es lo que nosotros queríamos. Nada más no habíamos tenido la excusa para empezarnos a pelear. Pero no es que las personas se vayan peleando porque se transformaron, que eso es algo que, pues, que nos va dando como esta idea, ¿no? O es que el marido o la esposa lo está manipulando para que se quede con las cosas de nuestros padres. No. Si lo está manipulando, pues también él es cómplice de eso. No. Es algo que realmente nosotros queremos hacer. Y esto genera tantos conflictos justamente, como le digo, porque va ligado con el cariño de los padres, con una situación y ahora sí más en lo real, cuando somos adultos, que bueno, pues tal vez nosotros no tengamos una propiedad o este dinero o estos bienes nos van a dejar en una calidad de vida diferente, pues entonces por supuesto que dejamos de ser amigos y dejamos de ser hermanos, porque ahí es en donde está mi bienestar. Y mi bienestar siempre va a ir por encima de los intereses de los demás, a menos de que yo haya sido educado de una manera diferente y de que yo también me haya podido sostener de otros medios que no sea lo que fueran a dejar mis padres, ¿no? Entonces, ¿por qué es un conflicto esto? Pues porque somos seres bastante horrorosos, si se fijan, pero eso se nos cambia con la educación. Nos dice Cami también. Hola, José Luis. Dice, hola, Cami. ¿Relacionarse con personas infieles se debe a algún motivo inconsciente o es pura casualidad? No, Cami, ¿cómo vamos a decir aquí de casualidades acá? Tenemos que analizar el inconsciente. Podríamos pensar que las más de las personas van a ser infieles. Las más. O sea, esto es algo que por estadística nos vamos a encontrar recurrentemente. La gran mayoría de las relaciones terminan por una infidelidad. Y la gran mayoría de las personas no van a tener la fuerza de voluntad para mantenerse fieles a una sola persona. Y esto no quiere decir que entonces todos los hombres son infieles o todas las mujeres son infieles. Todas mienten, todas hacen. No. La mayoría sí, pero no todos. Y no todos bajo las mismas circunstancias lo hacen. Esto es otra cosa importante para decirlo. Pero esto no es una excusa para decir, bueno, pues es que como son más, o sea, si yo meto una mano en un costal e intento sacar una persona fiel o una persona infiel, lo más seguro es que me salga alguien infiel. Ajá, si fuera solamente probabilidad del juego. Pero tú señalaste algo muy importante acá, que justamente es el inconsciente. Porque en el inconsciente nosotros empezamos a distinguir ciertas diferencias en las personas y justamente con esas son con las que nos vamos alineando. Esto lo podemos ver tal vez de una manera más natural. Fíjese cómo a la mayoría de sus amigos les va a gustar la misma música que usted. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros estamos haciendo una asociación por intereses, empezamos a ver qué es lo que le gusta a la otra persona y si nos sentimos cómodos con eso, vamos asociándonos con esa persona. Si nosotros estábamos en una fiesta cuando recién conocimos a esas personas que ahora son nuestros amigos y ponemos una canción tal vez de rock y el otro hace una cara así y a mí me gusta mucho el rock, pues ya no voy a frecuentar tanto a esa persona porque no se siente cómoda con lo que a mí me hace sentir cómodo. Si la otra persona nos pregunta sobre esa canción, empieza a poner otras canciones que nosotros no conocemos y nos gustan, adivine con quién nos vamos a hacer amigos, con esa persona. Y lo mismo sucede alrededor de los valores de la fidelidad que podemos ver. Porque vemos personas, por ejemplo, que decimos, mira qué persona tan atractiva, ¿no? Y luego nos dicen, oye, pero tiene pareja. Nosotros decimos, ay, qué caray. Y luego vemos que esa persona nos empieza a coquetear y nosotros decimos, wow, ¿no? Soy mágico, soy una persona única en este mundo y seguramente esta persona solamente conmigo rompería su relación. Y no, definitivamente no. ¿Por qué? Porque nosotros ya empezamos a coquetear con una persona que sabemos que tiene pareja. Y si esa persona nos responde, esa persona es una persona infiel. Esa es una persona que va a buscar darle esa vuelta a la relación que tiene ahí y a la relación que va a tener con nosotros invariablemente. No es una casualidad. Si nosotros
empezamos a coquetear con esa persona y esa persona nos voltea a ver con asco, o esa persona nos empieza a coquetear y nosotros lo vemos con asco porque es una situación indecente en nuestros estándares, no nos vamos a relacionar con ellos. Y uno podría decir, bueno, pero es que yo no sabía que era infiel desde un principio. No, pero nuevamente, ya lo decía don Juan, se le ve el anca al pollo. Hay muchas conductas en donde nos vamos a ir dando cuenta, y esto hay que entenderlo también, que es algo en gran parte inconsciente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando revivir una cierta historia en esta novela familiar del neurótico que tenemos. ¿Por qué? Porque ahora sí me van a preferir a mí, ahora sí, si yo encuentro a alguien que tenga una relación y yo voy a poder prevalecer en esa relación. Esto lo hemos hablado en muchos otros programas, pero sí, efectivamente es algo que tiene que ver más con nuestro deseo inconsciente que con las coincidencias y la casualidad. Pero bueno, pues el día de hoy hasta acá vamos a dejar este programa. Espero que haya sido de su agrado. Todavía tenemos un montón de preguntas, como le digo, diarios se me van estos programas largos, pero veo que ustedes los disfrutan y yo con muchísimo gusto los sigo haciendo. No se olvide, tenemos programas los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.